Jehová con nosotros. estaremos alegres. Una vez más, ¿listos? 1, 2, 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos Alegres. alegres. Me ama bien, lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, oh si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, me salvó, en la cruz por mí murió, mis pecados perdonó, vida eterna me donó. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, oh si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, Cristo me ama, oh Cristo me ama, la Biblia dice así. La Biblia dice así. Donde muero por estar en sus brazos y de sus bellos ojos brillar. Dime cómo va. Mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa de Dios, Iglesia Evangélica Bautista de Melrose Park. De verdad que es un gozo estar aquí reunidos, alabando al Señor, escuchando su palabra y sobre todo teniendo comunión los unos con los otros. Es importante, muy importante, que cada domingo usted se decida a la casa de Dios, reunirse como hermanos, porque es un mandato del Señor. De verdad que es un privilegio grande tener un lugar donde reunirse y tener también comunión con los hermanos como manda la palabra de Dios. Es una gran bendición. Yo quiero saber quiénes se han gozado con la palabra de Dios en esta mañana, en la lectura de la palabra de Dios. Ahora nos gozaremos mucho más ahora con la predicación y la exposición de las Escrituras. Vamos de una vez a buscar a Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante, y vamos a leer solamente hasta el versículo 8. Luego seguimos con el resto. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. Y quiero que todos lo lean conmigo. Lucas 8, pero del 4 al 8. Lucas 8, del 4 al 8. ¿Todos lo tienen? Así dice la palabra del Señor. Juntándose una gran multitud, todos, y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos
que nacieron juntamente con ella la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Qué bueno es estar en tu casa, como mencionábamos al principio. Qué bueno es escuchar tu palabra, ese tremendo salmo, Señor Dios, que nos llena de vigor y nos inclina hacia ti. Así queremos en este momento, Señor, que tú guardes nuestro corazón, que tú nos ayudes a concentrarnos para escuchar tu palabra. Usa a tu siervo, Padre, para predicar, para proclamar tu verdad, no trayendo pensamientos personales, sino lo que tu Espíritu Santo quiere dar a conocer en el día de hoy. Oh Padre, bendice esta congregación. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es un tremendo pasaje de la palabra de Dios. Es un clásico de la palabra de Dios. Es importante que nosotros miremos toda la palabra de Dios. Toda ella es el consejo de Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También es conocido como el Maestro. Y como Maestro busca la manera de enseñarnos cada día y busca la manera de que nosotros entendamos. La mayoría de veces cuando no entendemos, se debe a que muchas veces estamos enceguecidos y en tinieblas, porque hemos llenado nuestra mente y corazón de muchas vanidades que realmente no convienen. Y es por eso que muchas veces cuando se predica la Biblia, a veces no la entendemos. Hay que ver nuestro corazón y nuestra mente a qué le estamos echando aquí y qué estamos echando aquí. En nuestro texto base, Jesús emplea el uso de parábola. Esto quiere decir que toma eventos de la vida cotidiana para presentarnos, para enseñarnos grandes verdades espirituales. La verdad es que las parábolas son comparaciones, así como siempre dice, es una comparación para motivarnos a pensar, y es una forma de enseñanza también. Así que es importantísimo entender esto. La parábola, hermanos, del sembrador, y el mensaje de esta mañana la voy a tomar de allí, pero para enseñar en esta mañana los 4 terrenos. Los 4 terrenos. La verdad, hermanos, es que solamente hay 4 terrenos donde la semilla es sembrada, según lo que el Señor Jesús enseña acá. Y quiero tomar en cuenta 2 cosas fundamentales que nos enseña cuando estamos estudiando la Biblia. Estas 2 cosas son la revelación y la iluminación. Son 2 cosas importantes. La revelación consiste en que Dios muestra su palabra, Dios la da a conocer, Dios la manifiesta a todos. Y la iluminación es la capacidad de entenderla, y esto viene a través del Espíritu Santo. La Biblia no es un libro de cuentos, ni es un libro de historias de ficción. La Biblia es la palabra de Dios, infalible, o sea, que no falla, inerrante, que no tiene error. Muchos de los que se ponen a estudiar la Biblia, que no tienen el Espíritu Santo, por eso no la entienden, porque pueden ver la revelación de Dios, pero no tienen la iluminación, y es por eso que encuentran contradicciones. Así que no importa si una persona va a la universidad y va y logra y tiene un grado, se gradúa de arqueología, o se gradúa de historia, o se gradúa de cualquier otro tipo de carrera, cuando invierte su tiempo para leer la Biblia, no la entiende, no la puede entender. Y es por eso que es importante que entendamos esto, porque la Biblia se ha de discernir espiritualmente.
El hombre natural no percibe estas cosas porque para él son locura. No nos entiende. Entonces, no podemos prestar atención con los oídos físicos cuando estamos predicando. Usted tiene que prestar atención y decirle a Dios: Señor, ayúdame a entender espiritualmente lo que tú me quieres decir. Cuando estás leyendo la Biblia en tu casa, es bueno antes de empezar a leer: Señor, vengo a tu palabra, te pido que me ayudes a entender qué es lo que me estás tratando de decir, para poder comprenderlo bien y no oírlo solamente y leerlo de una manera humanamente hablando. En el versículo 8b de nuestro pasaje está esa expresión que dice: hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y es que usted debe poner la parte espiritual en atención para saber bien lo que Jesús está tratando de decir. En el versículo 10 dice: y él dijo a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no entiendan. Y hay una impresión como que ven acá, pero Dios está haciendo acepción de personas aquí. ¿Y por qué está revelando a los discípulos, pero a los otros no? Y esa impresión, pero ese pensamiento es errado, es muy errado. Está haciendo alusión a una profecía del Antiguo Testamento de Isaías 6, 9 y 10. Porque déjeme decirle que es Dios que quiere dar a conocer su palabra, amén. Y es a todos. Si vemos el pasaje, el versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? Las primeras 4 palabras: juntándose una gran multitud. O sea, Él quiere hablarle a todos. Así que la palabra de Dios es revelada a todos. Todo el mundo. Todo el mundo puede ir a la librería y comprar una Biblia, que es la palabra de Dios. Todos se pueden exponer a la palabra de Dios. Ahora, la iluminación es dada solo a los creyentes. Es dada a aquellos que se acercan. Es dada por eso a los apóstoles. Ahora, no tiene que ver tanto en sí de Dios, porque nuestro versículo 9 nos da la respuesta de por qué la iluminación se da a los apóstoles. Vamos a leer ahí. Dice: y sus discípulos, ¿qué hicieron? Le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? O sea, ellos no la entendían tampoco. Ellos no la entendían. Pero la pregunta denota que tienen una curiosidad y un deseo de saber, de buscar a Dios. No es algo carnal para saber una curiosidad. Está haciendo esto, están preguntando porque realmente sus almas necesitan saber qué es lo que Dios está diciendo. Yo te pregunto esta mañana: ¿con qué actitud vienes a escuchar la palabra de Dios? ¿Por alguna curiosidad? ¿Por un asunto de ego y agarrar conocimiento para debatir o para pelear? Dios revela su palabra con la intención de darnos a todos la iluminación y la oportunidad de ser salvos, porque Él quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvar, y no quiere salvar un grupo, quiere salvarlo a todos. Entonces, de la multitud siempre hay un grupo que solamente oyen, y solo eso hace: se le mete la palabra por aquí y se le sale por aquí. Pero los que están interesados: Señor, ilumíname para saber qué tú quieres decirme. Y entonces se acercan y preguntan. Solo los apóstoles preguntaron. Entonces Dios se lo concede. ¿Me entienden cómo funciona? Por eso es que cuando estamos aquí, que vamos a predicar, le decimos: Señor, ábrenos las escrituras para aprender tu palabra. ¿Qué tú quieres decir? 1 Corintios dice claramente, 2:13, no tiene que ir allá. Dice que hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y es espiritualidad lo que estamos dando. Por eso es bueno, así como están atentos a la palabra como antorcha que alumbra el lugar oscuro.
Y es bueno poner atención. Es por eso que es importante lo que es la reverencia en el templo. Una vez empezada la palabra de Dios, hay que tratar de poner atención, tener mucho cuidado, porque hay mucha distracción. Muchas veces cualquier cosa desvía la atención y perdemos la bendición que Dios nos está dando. Hablando aquí de las parábolas, Jesús habla de la parábola del sembrador, y después de decir la parábola, los discípulos le preguntan y él comienza a explicarla. Es el mismo Jesús que explica el significado de la parábola del sembrador, comenzando en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Esta es pues la parábola. ¿Qué significa la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Y habla que hay cuatro terrenos. ¿Cuáles son esos cuatro terrenos donde cae la semilla? El del camino. ¿Cuál es el otro? A ver, el de los pedregales. ¿Cuál es el otro? El de los espinos. Y el cuarto terreno, ¿cuál es? El de la buena tierra. Solamente son 4 terrenos donde cae la palabra de Dios. Y el primer terreno, en el versículo 12, y los de junto al camino, son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esto es importante entenderlo, porque usted debe pensar ahora, ¿en cuál de los terrenos me encuentro yo? Los del camino. Es importante ver algo aquí. Cuando la palabra de Dios se expone, déjeme decirle que hay actividad diabólica. ¿Cómo así, pastor? Sí, cuando se predica la palabra de Dios, hay actividad diabólica. Seres espirituales del mal están pendientes a lo que se está diciendo. Escúchame bien, eso es lo que dice aquí. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? El diablo. ¿Y qué hace el diablo? Quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Satanás interviene cuando se está sembrando la palabra de Dios, y su objetivo es quitar la palabra de tu corazón. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Todo esto comenzó desde el principio, desde el jardín del Edén. Desde el jardín del Edén. Génesis 2.17. ¿Qué dice Génesis 2.17? A ver, vamos a ver. Desde el principio ha sido así. Y les voy a hacer una pregunta y usted me va a contestar. Yo sé que usted va a saber la respuesta. En el 2.17, aunque me lo sé de memoria, vamos a buscarlo. Génesis 2.17, solo Adán y Eva, dice, esa es la palabra de Dios, Dios hablándole a Adán, dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Estaba el diablo ahí? Vamos a leer Génesis 3.1 ahora, el otro capítulo, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Pero Satanás no estaba ahí. Sí estaba ahí. Cuando se está predicando la palabra de Dios, cuando Dios está hablando para que se obedezca su palabra, ahí está el diablo intentando quitar del corazón la palabra que Dios siembra. El diablo quiere quitar de esta predicación del evangelio de tu corazón para que no te salves y para que tú no creas. Porque él sabe que la fe viene por él oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si quitamos la palabra del juego, entonces usted no se puede salvar. Es imposible que usted sea salvo sin palabra de Dios. Imposible. La gente no se salva con las alabanzas. Dice la palabra, la misma palabra de Dios, que a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los de junto al camino son los que están allí en blanco, en desierto. Satanás quiere quitar lo que Dios quiere sembrar. Tenemos un ejemplo en la Biblia clara, el ejemplo de Judas.
¿Estaba Judas escuchando la palabra de Dios todo el tiempo? Sí. Del maestro, del mismo Jesús, escuchando palabra de Dios, viendo los milagros de Dios. Sin embargo, su terreno, su corazón, era un corazón seco. La palabra caía, pero no hallaba cabida en él. Si vemos a Juan capítulo 13, versículo 3, vemos qué hizo Satanás con él. Juan capítulo 13. Hermanos, es un poquito duro la predicación, pero tenemos que predicar la palabra de Dios, porque eso nos orienta y nos ayuda a entender por qué de muchas cosas. Y así como Judas, 3 años escuchando y viendo al mismo Jesús. ¿Y cómo fue que no se convirtió? No se convirtió. Nunca se convirtió. Juan capítulo 13, versículo 3. Mire que dice ahí la palabra de Dios. Dice, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Perdón, estoy en una cita equivocada. Les ruego que me disculpen, por favor. Aquí dice, es el 2. Y cuando cenaban, ¿qué dice? Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, ¿dónde, hermanos? En el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién fue que manipuló a Judas? A ver, el diablo se mete en tu corazón. Óigame bien, aquellos que no tienen a Cristo, porque el diablo no puede poseer a un cristiano, no puede. Ya el cristiano es como una vasija, que cuando entrega su vida a Dios, su vasija es llena del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el que no tiene a Cristo Jesús, la parte espiritual está dormida, está muerta, está vacía, porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces es una cueva para espíritus inmundos, es una cueva para demonios, y hay mucha gente que está poseída porque no tiene a Dios. En el mismo capítulo 13, en el versículo 27, Jesús estaba predicando, estaba enseñando acerca de lavar los pies, estaba predicando, estaba enseñando. ¿Dónde estaba Judas? Judas estaba escuchando. Inmediatamente que cenaron, en el versículo 27, y después del bocado, ¿qué hizo otra vez Satanás? Entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús sabía. Siempre tenemos que tener mucho cuidado de los Judas. Andan con nosotros, hacen todo con nosotros, pero no son de nosotros. Que Dios nos libre. Y abrir nuestros ojos espirituales para ver los que son y los que no son. Los del camino. Y yo pregunto en esta mañana, ¿con qué pensamiento te está distrayendo Satanás en este momento? ¿Qué estás pensando? Así es. A veces estamos predicando y uno está en Belén con los pastores, como dicen en mi país. Y uno predicando y predicando y la gente distraída, está lejísimo. Estás oyendo, pero tu mente no está aquí. Quizás te traigan a la iglesia obligado, tú no quieres. Cuidado, porque eso significa que el diablo está quitando de tu mente y corazón la palabra que Dios quiere sembrar. Esto es espiritual. A veces queremos ver una manifestación diabólica para entender que el diablo está trabajando y quiere quitar de nosotros cosas. No. El diablo es un engañador y es silente. Tenga cuidado con las distracciones mientras se predica la palabra de Dios. Si hay un hermano que tiene el celular y está distrayendo, hermano, por favor, hágale señas. Yo no tengo nada en contra con que el celular se use como Biblia, ¿verdad que no? No tengo problema, pero cuidado que el celular es para comunicación. Y el diablo usa esas cosas para distraerte. Qué bueno por las hermanas, Dios les bendiga grandemente, porque tenemos cuna. Porque a veces, aún los niños, sin ninguna malicia, son motivos de interrupción. Y distrae. Por eso tenemos que tener mucha cuenta con relación a lo que es el respeto al culto, a la adoración y sobre todo a la predicación. Número 2.
Vimos lo del camino. Ahora vamos a lo de los pedregales. Otra vez vamos a nuestro texto base, Lucas capítulo 8, versículo 13. ¿Están todos allá? Lucas 8:13. Sigue Dios, nuestro Señor Jesucristo, después de la revelación nos está iluminando, dando a entender qué es lo que está diciendo. Y dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra ¿cómo? Con gozo. Pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Patica, ¿para qué te tengo? Se van. Estos oyen, pero su gozo es terrenal, emocional, y usualmente tienen poquísima duración. Y es verdad que a veces hay como una euforia cuando estamos en las cosas de Dios, nos emocionamos con la información, cosas nuevas, y es algo nuevo para mí, y en verdad se experimenta, y emocionalmente hablando, en la carne, nos gozamos, brincamos y saltamos, pero ese no es el gozo genuino. Ese no es. Estamos hablando los miércoles acerca de el gozo. ¿Se acuerdan los versículos de memoria? De Santiago capítulo 1. A ver, ¿quién se lo sabe? ¿Quién se acuerda? Hermanos, tened por sumo, ¿cuándo? Halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando usted es un genuino creyente, usted va a recibir pruebas. Su fe va a ser probada. Pero si usted no es creyente, usted no va a pasar la prueba porque no lo es. Amén. Dios no te capacita para enfrentar las pruebas. Pero si tú no eres creyente y solamente es un gozo emocional, inmediatamente cuando te vengan las tribulaciones y las pruebas, vas a salir corriendo. Es Dios que nos capacita. Es Dios que nos da la capacidad y la fuerza para soportar. Por eso muchos comienzan y le dicen, te doy 3 meses. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que ten cuidado con creerte algo que tú no eres. El gozo no es necesariamente el resultado de tu salvación. Amén. Aunque ser salvo da gozo. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? En Hechos 8, del 9 en adelante, existe uno que sí se emocionó con la palabra de Dios, con el Evangelio. Vamos a Hechos 8, 9 en adelante. Vamos a Hechos. Alguien que se emocionó, alguien que de verdad Cristo llegó a su vida. Supuestamente tenía unas prácticas ahí dudosas. Hechos 8, 9 en adelante. Dice, lo tienen todos, quiero que me sigan por favor. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ese es el gran poder de Dios. Era un engañador. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué dice el versículo 13? También creyó Simón mismo, el mago, y habiéndose, oye lo que hizo, creyó y se bautizó. Y no dice la Biblia que el que cree y se bautiza se sale a salvo. Este hombre creyó y se bautizó. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Oh my God, estaba sorprendido con la maravilla que Dios puede hacer en la vida de las personas. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron de Samaria, que Samaria, se había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. Sigue la historia para que entiendan el contexto. Este hombre Simón supuestamente se había convertido, se había bautizado,
estaba con los apóstoles, caminaba con ellos, veía los milagros, se sorprendía. Pero mira qué dice aquí, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. ¿Y qué es eso? Eso está dando señal de que hay algo raro aquí. Cuando hay alguien que se convierte, que se arrepiente y luego se va inclinando por el dinero y cree que esto es un negocio, usted está equivocado, mi amigo. El evangelio no es un negocio. Usted no puede comprar la gracia de Dios, el perdón de Dios, con dinero. Y váyanse a la historia, que hay historias así, de comprar los pecados, comprar los el perdón de los pecados. Era un negocio. Versículo 19 diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Y ahí viene el apóstol Pedro, versículo 20, y le dice lo que tiene que decirle. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Qué raro que no se murió con eso. El terreno de los pedregales son aquellos que vienen por un tiempo, se emocionan y luego se apagan. Tienen una fe ficticia, falsa, y se alejan. Los que están entre espinos. Vamos otra vez a nuestro texto base, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Oh, Dios mío, aquí sí hay mucho. Aquí sí hay tela por donde cortar. Aquí sí. Estos oyen el mensaje de verdad y son buenos mensajes, se gozan con los mensajes, se alegran, pero el mundo los atrae y quedan atrapados por algo que es un gancho, es un hook del diablo: el amor al dinero. Dice la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué hicieron? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, tenga cuidado, porque el dinero solamente es un medio y es una bendición, pero el dinero no es la vida. Cuidémonos de la codicia, cuidémonos de ese amor insaciable de dinero que muchas veces pensamos y lo idolatramos, que lo hacemos un Dios. La codicia es idolatría. La codicia es infructuosa, la palabra. Debes estar dispuesto a renunciar a todo lo que posees. Escucha, debes renunciar, estar dispuesto a dejar todo lo que posees por el camino de Dios. Tenemos un ejemplo claro de este hombre, joven rico, que fue hincando la rodilla al Señor. Dime, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y venía con una carga y una buena intención. Este hombre era rico, muy rico, un joven rico. Usted conoce la historia. Vende todo lo que tienes y da a los pobres. Para él el precio fue muy alto. Vamos a Marcos capítulo 10, versículos 23 y 24. Marcos 10. No se me duerman. 10, 23 y 24. Este joven tenía buena intención. Quería andar con Jesús, pero él tenía sus propios términos. No, dice aquí la palabra de Dios que de verdad el que no está dispuesto a cargar su cruz y seguir a Jesús cada día no es digno de nuestro Señor Jesucristo. No es digno.
Jesús declara unas palabras aquí en el versículo 23 de Marcos 10. ¿Qué dice? Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿qué dijo? ¿Cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? En otro lugar dice, wow, más adelante dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No es que tener dinero es malo, repito, no es que tener dinero es malo. Dios da las bendiciones para que las disfrutemos. Disfruta lo que Dios te ha dado. Dios te da fuerza, capacidad, te abre puertas para trabajar, para invertir. Lo que no puedes es convertir el dinero tu Dios, ni volverte el corazón a que todo es dinero. Mucha gente hoy no está aquí porque quizás está produciendo dinero. Yo pregunto, ¿cuál es su precio? ¿Por cuánto usted vende a Jesús y el Evangelio? ¿Por cuánto? Tenemos que tener mucho cuidado con estas vanidades que el mundo nos ofrece. Hermanos, el mundo es divertido. Es mejor estar en una playa, en una piscina entre amigos, que venir aquí a la casa de Dios. Muchas veces es así. Levantarse temprano para la iglesia los domingos después de trabajar. Oh, no, yo voy a descansar. Eso pasa. Los placeres, no, yo voy a disfrutar lo mío. ¿Cuál es tu precio? Tengamos mucho cuidado porque el diablo está dispuesto a pagar el precio para que tú abandones el camino de la verdad. Gloria a Dios. La salvación es el regalo más valioso que Dios nos puede dar. Amén. Dar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Los discípulos se asombraron, versículo 24, de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Usted está confiando en la cuenta bancaria que tiene? ¿Está usted confiando en su retiro? ¿Cuál es su confianza? Hay mucha gente que no cree en la Biblia porque ellos dicen que si viene el final, si viene una catástrofe, ellos tienen un búnker, tienen dinero, tienen reservas de dinero, tienen reservas de comida, y ellos confían en sí mismos. Están locos. Están locos. En Mateo 6:24 Jesús declara claramente, no puedes servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Debes tomar una decisión. ¿Para quién vives y en quién confías? Lamentablemente aquí nuestro texto base en Lucas dice a los que confían en las riquezas y están en los afanes de esta vida. ¿Qué te afana, mi hermano y mi hermana? ¿Qué es lo que te afana? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te pasa? En Mateo 6 en adelante, después del 24, habla Jesús claramente acerca del afán y la ansiedad. ¿Por qué os afanáis? Dice, por vuestra comida o bebida. ¿Por qué os afanáis? Mirad los lirios del campo, como no siembran ni ciegan ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, no te afanes. Confía en Dios. No permitas que Dios sea quitado de tu vida, de tu norte, por el dinero. Que tu afán, que tu preocupación no sea más grande que Dios. Dice la palabra en el 6:25, 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué dice? Os serán añadidas. Nos preocupamos por la vida, qué vamos a comer, qué vamos a vestir. No nos preocupemos por eso, dejemos eso en las manos de Dios. Es de Dios que depende. El terreno de los espinos. El afán es resultado de la falta de fe en Dios.
cuando te afanas y te preocupas sobremanera, eso es un síntoma de que tú no estás confiando en Dios. Me encanta Filipenses: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él en oración. Pon en oración lo que tú necesitas y Dios te lo va a proveer. Amén. Él es el que ha prometido que te va a sustentar, te va a proveer. Me encanta este salmo: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios te va a proveer, porque es natural que nos preocupemos un poco cuando no tenemos. Rodillas. ¿En quién confías? ¿En tu fuerza, en tu trabajo? Confía en Dios. Que los afanes de esta vida no te saquen del camino que Dios te ha llamado. Por último está la buena tierra. ¿Cuáles son los de la buena tierra? Otra vez a nuestro texto base. Mas la que cayó en buena tierra, versículo 15 del capítulo 8 de Lucas. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermanos, la palabra de Dios es la misma en todos los terrenos. La semilla es la misma. Cuando hay algo que no está, cuando la palabra no germina, no se le puede echar la culpa a la palabra. La palabra es poderosa y es viva y eficaz. Es eficaz, es suficiente, ayuda. Cuando la palabra cae en el terreno y no produce, el problema no es la semilla, el problema es el terreno que está malo. Entonces tú tienes que cuidar tu terreno, cuidar tu corazón y prepararte, decir: yo quiero preparar mi corazón para escuchar la palabra de Dios hoy. ¿Cuál fue tu pensamiento al venir? ¿Viniste a cumplir o viniste solamente a pasar el rato para que te vean? No, venga con la actitud de escuchar palabra de Dios y prepare su corazón. Sea recto ante Dios, tenga la actitud correcta hacia la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios que cae en el corazón del que la quiere escuchar para producir. ¿Está produciendo la palabra de Dios fruto en ti? La misma palabra dice: el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, el que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado al lago de fuego. La Biblia dice que si tú no tienes fruto, lamentablemente hay un problema contigo. La semilla no está sembrada. Y esto es serio, porque muchas veces estamos pensando que hasta somos salvos, pero no hay evidencia de tal salvación. Y es por eso que hay creyentes con años, y cuando miran hacia atrás, ¿qué fruto han tenido de la salvación? Cero. Y es una gran preocupación. Hermano mío que estás aquí hoy, en esta mañana, debes analizar dónde está tu corazón. ¿Qué terreno es el que tú tienes? ¿Qué actitud tú tienes con la palabra de Dios? ¿Está la palabra de Dios dando fruto en tu vida? Benditos sean los que están escuchando la palabra de Dios, contentos, gozosos y dando fruto, produciendo, queriendo servir, queriendo participar, queriendo sumarse a lo que Dios quiere. Que cuando Dios le dice: a esto, lo hace. Cuando dice: mira, no hagas esto, no lo haces. Cuando recibe la reprensión de Dios, dice: Señor, perdóname. Pero están produciendo y crecen. ¿Qué usted hace cuando siembra una matita de mango y espera 3 años, 4 años, 5 años, 10 años y no produce mango? ¿Qué pasó ahí? No es productiva. Te está sumando un espacio. ¿Qué es lo que vas a hacer? La vas a cortar, la vas a desechar. Eso va a hacer Dios con aquellos que han sembrado la semilla por años, palabra de Dios en el corazón, pero no tienen la actitud ni la decisión de recibirla para producir fruto. Hermanos, Dios quiere, Dios es un Dios de amor.
y quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta mañana dispón tu corazón. Ven con una actitud diferente a la iglesia. Cuando escuches un mensaje de la palabra de Dios, por favor, trate de poner atención y decir: Señor, habla mi vida. Y ponga empeño, porque dice la Biblia, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y dice: pedid, ¿y qué responde Dios? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es una actitud de parte suya. Ya Dios cumplió. Ya Dios envió la palabra, envió a su Hijo y te está mandando sus siervos para que te prediquen. Ahora, ¿qué quieres? ¿Que te levante Dios y que te lleve a la iglesia y que te lleve al cielo? No. Tiene que haber ahora una respuesta de parte suya hacia Dios. Y qué lindo poder dar testimonio que Dios está bendiciéndome, me está prosperando, me está dando, me está revelando, me está iluminando. Ahora tenemos que ver los frutos. Tiene que haber respuesta, porque dice que a usted le van a demandar lo que le están dando. Cuando oyes palabra de Dios, ya eres no culpable, pero eres responsable de lo que oyes. Entonces debemos aprender a dar respuesta frente a la semilla sembrada, la palabra de Dios en nuestros corazones, siendo buena tierra. ¿Qué tierra eres tú? ¿Qué terreno eres tú? La decisión es suya. No porque soy malo, sí sabemos que todos somos malos. Los apóstoles en el versículo 9 preguntaron porque ellos tampoco entendieron. Eso pasa. Pero se interesaron. Así que usted tiene la oportunidad de recibir lo mismo que los apóstoles, buscando e interesándose. Pidamos a Dios: Señor, prepara mi corazón, que sea un buen terreno, para que sea fértil al momento de que tu palabra sea sembrada y yo pueda dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar y que hoy sea ese día de salvación a aquellos que no tienen este regalo tan grande que Dios ha preparado para ellos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos revelas tu palabra y tu Espíritu Santo nos ilumina para comprenderla. Queremos, Señor, tomar la decisión de ser buenos terrenos, de ser una tierra fértil, preparada para cuando se nos siembre tu palabra, podamos responder, porque un día estaremos en tu presencia y no habrá excusas. Tu palabra está siendo predicada, el Evangelio de Cristo está siendo predicado. Hemos oído, somos responsables de la respuesta a tu llamado. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, Dios te está llamando. Y tiene años tratando contigo y pidiéndote y diciéndote: ven a mí. Los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiere descansar de tus pecados? Ven a Cristo Jesús. Y Dios te va a perdonar y va a quitar esa carga que hay en ti. ¿Con qué terrenos escuchaste hoy la palabra de Dios? ¿Eres del camino, el del desierto? ¿Eres de las piedras? ¿Eres de los espinos? ¿O eres buena tierra? Dice la palabra de Dios que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será cortado, será echado al lago de fuego. Y Dios no quiere eso para ti. Quiere que te arrepientas, que le creas a su Hijo, que Él pagó por tus pecados para que seas salvo. Hay alguien aquí que dice: yo quiero ser salvo, quiero recibir a Cristo, quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Hay alguien: yo quiero entregarme a Él. Tenga cuidado, porque eso muestra su corazón. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela grandemente
y que ésta traiga fruto, Señor Dios, y que ponga la inquietud en el corazón de aquellos que todavía no te conocen, que hoy puede ser el último día. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.